Hola, mi nombre es Elara y mi hermana utilizó mi identidad y mi línea de crédito para financiar su extravagante boda de $85,000, todo sin mi consentimiento. Lo hizo con una sonrisa radiante, asegurándome que cada sacrificio era por la familia. Pero esa noche, mientras la cifra parpadeaba en la pantalla de mi teléfono, una verdad helada se apoderó de mí. Para ellos, yo no era familia. Era un recurso, un pozo sin fondo que acababan de drenar hasta la última gota. ¿Alguna vez te has sentido así? Completamente transparente para las personas que se supone deberían verte con más claridad que nadie, como si tu único valor residiera en lo que puedes ofrecerles. Antes de que te cuente cómo reaccioné ante esa deuda que me dejó sin aliento y redefinió mi existencia, déjame un comentario y dime desde qué rincón del mundo me escuchas, y no olvides suscribirte. Créeme, no querrás perderte el momento exacto, el día de la boda, en que mi hermana descubrió que la fuente inagotable de sus caprichos se había secado para siempre. El conflicto no era una tormenta repentina, era una lenta y constante erosión que llevaba años desgastándome. Mi hermana mayor, Liana, y su prometido, Marco, habían perfeccionado el arte de pedir prestado. Empezó con nimiedades, luego el depósito para su elegante apartamento con vistas al mar, seguido de los pagos de su coche que, convenientemente, siempre se les traspapelaban. Cada petición venía envuelta en la misma frase, un mentre que usaban como llave maestra para mi billetera. Elara, somos sangre. La sangre se cuida entre sí. Y yo, una arquitecta de datos que vivía entre algoritmos y fechas de entrega, les creía ciegamente. Ahorraba cada dólar en mi modesto apartamento en el corazón de Port Ciel, mientras ellos diseñaban una vida de lujos que yo, en silencio, estaba financiando, aferrada a la vana esperanza de que algún día su gratitud sería mi recompensa. En el epicentro de este universo de apariencias se encontraba el libro de la boda. No era una simple carpeta. Era un tomo de cuero marfil, pesado y grueso, que reinaba sobre la mesa de caoba en el salón de mis padres. Cada vez que iba de visita, allí estaba, abierto de par en par, exhibiendo fotografías de fincas opulentas en las HX, muestras de sedas importadas y menús de degustación cuyo costo superaba mi alquiler mensual. Ese libro era el altar de sus sueños, pero para mí se sentía como el peso de una losa. Cada nueva página, cada presupuesto inflado, era un recordatorio silencioso de que mis propias aspiraciones estaban en una pausa indefinida, sacrificadas por una celebración a la que, irónicamente, me sentía cada vez menos invitada. Mi realidad era un crudo contraste con la fantasía que ellos construían. Mientras Liana y Marco dedicaban sus fines de semana a catar pasteles de 5 pisos y a pasear por jardines con palmeras centenarias, yo pasaba mis sábados depurando bases de datos para un cliente exigente, comiendo las sobras de la noche anterior directamente del recipiente para no desperdiciar ni un minuto. Ellos hablaban de su luna de miel por el Mediterráneo. Yo hablaba con mi asesor financiero sobre cómo optimizar mi plan de jubilación. Habitábamos mundos paralelos y el único puente que los conectaba era mi cuenta bancaria. Un puente que empezaba a crujir peligrosamente bajo el peso de su egoísmo. Lo más doloroso no era el dinero en sí, era la profunda sensación de ser una simple herramienta. Me llamaban para pedir mi opinión experta sobre la paleta de colores de los manteles, cuando en realidad solo querían asegurarse de que la tarjeta de crédito que planeaban usar tuviera el límite suficiente. Me invitaban a cenar, pero la velada siempre culminaba con un casual: oye, Elara, ¿te importaría cubrir esto? Te lo devolvemos la próxima semana. Esa próxima semana era una fecha mítica que nunca llegaba al calendario. Me sentía como un fantasma en mi propia familia. Una proveedora anónima cuya única función era sentir, sonreír y deslizar la tarjeta sin hacer preguntas incómodas. Recuerdo con una claridad punzante el día que Marco necesitaba un coche nuevo para su trabajo. Insistió en un elegante coupé plateado, argumentando que era esencial para su imagen profesional. Como su historial crediticio era un desastre, me pidieron que fuera su avalista. Es solo una formalidad, hermanita. Nosotros nos encargamos de todo, me aseguró Liana, envolviéndome en un abrazo que se sentía más como una re. Los primeros 3 meses cumplieron. Al cuarto, comenzaron a llegar las notificaciones de pago atrasado. Cuando los confronté, se vistieron de víctimas, hablando de un gasto imprevisto e inevitable. Acabé asumiendo yo la cuota mensual para que mi historial de crédito, ese que había construido con sudor y disciplina, no se convirtiera en cenizas. Esa explotación sistemática fue el ensayo general para la catástrofe que estaba por desatarse. La noche que todo se vino abajo era un viernes. Estaba exhausta, dando los toques finales a un proyecto desde el pequeño escritorio de mi estudio.
Eran casi las 11 de la noche y mi único anhelo era cerrar el portátil y perderme en el sueño. Como abocada a fin de semana, abrí mi aplicación bancaria para revisar mis gastos y planificar mi presupuesto. Quería asegurarme de que todo estuviera en perfecto orden. Fue entonces cuando la vi. No era una alerta de posible fraude, sino una transacción aprobada, una que yo jamás había autorizado. El número me dejó helada, sin aire. $85,000. La descripción era inequívoca: paquete nupcial platino, finca Senati Point, HX. Por un instante, el universo se detuvo. El suave zumbido del aire acondicionado era el único sonido en la habitación. Un escalofrío glacial recorrió mi columna vertebral mientras mi cerebro luchaba por procesar la magnitud de la traición. No me habían consultado, ni siquiera me habían avisado. Simplemente habían tomado mi información, la que les confié ciegamente, y habían detonado una bomba financiera en el centro de mi vida, asumiendo que yo, como siempre, guardaría silencio y me encargaría de los escombros. Mi primer impulso fue llamar a Liana y gritar hasta desgarrarme la garganta. Quería que escuchara el pánico en mi voz, que sintiera una fracción del terror que me estaba asfixiando. Pero mi mano se detuvo a milímetros del teléfono. ¿Qué conseguiría con eso? Conocía el guión de memoria. Ella rompería en llanto, diría que todo era un terrible malentendido, que planeaban devolvérmelo hasta el último centavo. Marco la secundaría, acusándome de ser egoísta, de no comprender que la familia es lo primero. Me colgarían y yo me quedaría con la deuda, la culpa y la misma sensación de vacío insoportable. No. Gritar era lo que esperaban. Era cederles el poder una vez más, permitir que volvieran a manipularme. Esa noche, en el silencio opresivo de mi apartamento, comprendí que mi silencio, usado correctamente, podía ser un arma mucho más poderosa. Al día siguiente, un sábado radiante que se sentía como una burla cruel, conduje hasta la casa de mis padres en Emerald Cove. No iba a confrontarlos, no todavía. Necesitaba verlos, necesitaba mirar a mi hermana a los ojos y confirmar la frialdad que había percibido a través de la pantalla de mi teléfono. Mientras avanzaba por las calles arboladas, flanqueadas por mansiones impecables, no podía dejar de pensar en mi pequeño apartamento, en las horas extra que dedicaba solo para mantenerme a flote. El contraste era un puñetazo en el estómago. Ellos vivían en una burbuja de apariencias que yo financiaba con mi cruda realidad, y esa mañana sentía que el peso de ese mundo estaba a punto de aplastarme por completo. Cuando entré, la escena fue exactamente como la había imaginado, pero 1000 veces más dolorosa. Liana, mi madre y Marco estaban congregados alrededor de la mesa de caoba, y en el centro, como un objeto de adoración, reposaba el libro de la boda. Reían a carcajadas, señalando una foto de las orquídeas blancas que habían seleccionado para los centros de mesa. Marco, con una copa de vino en la mano a las 11 de la mañana, se jactaba de haber conseguido un descuento exclusivo en la barra libre. Nadie pareció percibir la tormenta que se gestaba dentro de mí, para ellos. Yo era solo una espectadora más de su gran producción, una que, convenientemente, también pagaba todas las entradas de Lara. «Qué bueno que llegaste», exclamó mi madre, sin apartar la vista de una muestra de lino. «Ayúdanos a decidir. ¿Crees que este tono marfil armoniza con el vestido de Liana?» Me acerqué, sintiendo que el aire se volvía denso y respirable. Esbocé una sonrisa forzada y observé la tela, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba calculando los intereses de la deuda, pensando en los años de trabajo y sacrificio que acababan de arrebatarme. Liana me pasó una fotografía del lugar, la finca Senati Point, con sus jardines exuberantes y su muelle privado sobre el mar turquesa. «¿No es un sueño?», suspiró ella, y yo solo pude pensar que era mi pesadilla hecha realidad. Me senté con ellos, fingiendo un interés que no sentía, mientras hojeaban catálogos de fotógrafos y violinistas. La normalidad de la situación era lo que más me hería. Actuaban como si todo estuviera en perfecto orden, como si tuvieran un derecho divino a gastar un dinero que no les pertenecía. Me transportó a mi infancia, a la vez que Liana rompió mi única muñeca de porcelana, un regalo de mi abuela. Cuando lloré, mis padres me reprendieron: «No seas dramática, Elara. Es tu hermana mayor. Tienes que aprender a compartir». Siempre había sido así. Sus deseos siempre por encima de mis sentimientos. Y yo siempre tenía que ceder, que compartir, que callar. El golpe de gracia llegó cuando Liana, con la sonrisa más dulce y despreocupada del mundo, se volvió hacia mí y dijo: «Por cierto, 1000 gracias por lo de la tarjeta, hermanita. El pago de la finca entró sin problemas. Tu crédito es una maravilla». Lo dijo como si me estuviera haciendo un cumplido, como si debiera sentirme orgullosa de que mi buen historial financiero hubiera servido para materializar su capricho. No había ni una pizca de culpa en su voz, ni una sombra de duda en su mirada.
En ese preciso instante, algo dentro de mí se quebró de forma irreparable. El amor incondicional que había sentido por ella se desvaneció, dejando en su lugar un vacío frío y duro como el acero. No dije nada, simplemente asentí y forcé otra sonrisa. Pero por dentro, mi mente comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa, como cuando estoy depurando un código complejo. La rabia se transformó en una claridad helada. Ya no se trataba de recuperar el dinero. Se trataba de recuperar mi vida. Empecé a hacer preguntas, pero de una manera diferente. ¿Y ya tienen a mano los contactos de todos los proveedores? El catering, las flores, la música. Liana, emocionada por mi súbito interés, me entregó el pesado libro. Claro, todo está aquí. Ayúdame a organizar la lista de invitados, tú eres tan buena con las hojas de cálculo. No tenía ni idea de que me estaba entregando el mapa de mi propia liberación. Mientras ordenaba nombres en una tabla, mi mente voló hacia mi abuela. La recordé sentada en su mecedora, mirándome con sus ojos sabios. Mi niña, me decía siempre, en esta vida te dirán que tienes que ser una enredadera, flexible y dispuesta a aferrarte a los